Hola, mi nombre es Warner Arturo Mena Rojas y hoy les voy a hablar acerca de la utilización de las llaves para el análisis de la Biblia aplicado a otros objetos de estudio, a otros textos y a otro tipo de documentos. Esto es un ejercicio del seminario Teorías, Enfoques Modernos de la Educación a cargo de la profesora Roxana Alfaro Trejos, como parte del plan de estudios del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Costa Rica. Para empezar, es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos las llaves de análisis de la Biblia, la actividad que hemos realizado en este foro es cómo utilizar estas llaves para el análisis del pensamiento filosófico y los enfoques pedagógicos que se van a estudiar en el curso. Y concretamente la actividad es analizar el significado de estas llaves aplicado a otros fenómenos, ya sean sociales, políticos, científicos, filosóficos u de otra índole. Vamos a responder tres grandes preguntas en este foro. La primera, ¿cuál es la idea central a la cual se refiere cada una de estas llaves para ser aplicado a otro ámbito o en otro objeto de estudio? La otra pregunta es contextualizar con un ejemplo práctico cómo podemos aplicar estas llaves. Y tercero, tal vez la más importante, cómo nos podría ayudar este tipo de enfoque para el desarrollo de este curso. Empezamos con la primera interrogante. ¿Cuál es la idea central de cada una de estas llaves? Bueno, primero revisemos cuáles son las 7 llaves. La primera tiene que ver con la llave de la geografía, la segunda la historia, las comparaciones, el progreso, los géneros literarios, la mentalidad y por supuesto la fe. Nos vamos a concentrar en este momento en las primeras 2 llaves, en la geografía y en la historia. Con respecto a la llave de la geografía, es importantísimo recordar que durante mucho tiempo la geografía se abocó a describir o localizar determinados lugares sobre la superficie terrestre, pero en la actualidad es una de las ciencias más dinámicas y más reflexivas, pues además de describir, investiga el origen, explica las causas, los cambios y las relaciones que existen entre hechos y fenómenos terrestres. Cuando hablamos de geografía para interpretar la Biblia o para analizar cualquier otro documento, es muy útil esta llave porque nos permite contextualizarnos acerca de las características del terreno, y esto incide en los medios de transporte, en el clima, en la disposición de alimentos, en el tipo de actividades que se pueden llevar en una u otra región, cuáles son los límites que tienen las comunidades, los países, cuáles son las diferentes formas en cómo se pueden comunicar y cuáles son las otras culturas que están cerca de una comunidad en la cual estamos estudiando. Tiene que ver con la disposición de los ríos, las cuencas hidrográficas, qué actividades se pueden generar ahí, cuánto tenían que desplazarse una civilización, un grupo de personas para acceder a recursos. En fin, la geografía nos da mucha información para poder entender el contexto en el cual se desarrolla una obra literaria, ya sea la Biblia o un texto de otra naturaleza. Por su parte, la historia, recordemos que la geografía condiciona la historia, van de la mano. Debemos tener por lo menos una noción general, no solo de la historia del pueblo judío, cuando estamos estudiando la Biblia, sino de aquellos pueblos que influyeron en su formación, como en los hechos de su vida, por ejemplo, en Mesopotamia, Egipto, Siria, Persia. Este mismo ejercicio lo podemos hacer al analizar otro texto u otro documento y saber históricamente en qué momento fue que se escribió. La historia tiene algunas derivaciones específicas, como lo son la historia popular, en la cual se da un realce o una popularidad a los personajes. También la historia geográfica, que tiene que ver con una presentación legendaria de los personajes importantes, y por supuesto el lenguaje. El lenguaje va muy de la mano de la historia. Cada civilización
tiene sus formas particulares de comunicación y cada 50 o cada 100 años van apareciendo nuevas palabras. Si nos vamos a la antigüedad y traemos nuevamente un caso de la Biblia, en el momento histórico donde se describen algunos componentes de la Biblia, no existían suficientes abstracciones. Entonces se utilizaban palabras que hoy tienen otro significado, pero esto tenía un simbolismo. Por ejemplo, brazo no se tiene que interpretar como un brazo físicamente, sino como poder. Entonces, por lo tanto, si leemos un texto que diga el brazo de Dios, esto deberíamos interpretarlo como el poder de Dios. De igual forma, en otro tipo de literatura más reciente, tenemos que revisar muy bien cuál era el significado del lenguaje o la jerga que se utilizaba. Para la interpretación de cualquier libro, paradigma o libro, la historia es muy importante, porque si conocemos la historia, sabemos cuáles eran los filósofos o los científicos que tenían una mayor presencia. Desde la arquitectura podemos entender el porqué de los espacios, el porqué de la distribución del espacio urbano, el espacio geográfico. Podemos entender qué significaba el arte, los rituales que teníamos, las leyes, cuáles eran los derechos que habían, cuáles eran los deberes, el tema religioso, en fin. La historia nos puede dar elementos valiosísimos para poder entender cualquier texto, ya sean las leyendas, mitos, simbolismos que caracterizaban una época específica. Y por supuesto, siempre la historia deriva el tema del lenguaje y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Ahora podemos ver esta imagen que es muy antigua, se supone que son algunas primeras formas de letra y posiblemente dentro de 100 años alguien va a observar las escrituras que estamos utilizando el día de hoy y van a ver los emoticones y posiblemente van a hacer alguna interpretación extraña que no sabemos hoy qué va a ser. Punto número 2, contextualizar con un ejemplo esto que les acabo de compartir acerca de la llave geográfica y la llave histórica. Yo hoy les quiero compartir un libro de pensamientos que me gusta mucho. Este libro se llama Pensamientos de Don José de María, conocido como Arizmendi. El libro es este que tenemos acá. En este libro, ¿cómo podemos aplicar estos ejemplos? Bueno, lo primero, yo quiero extraer de estos pensamientos en la página 55 el pensamiento 103 y dice así: la sociedad autogestionada será la sociedad autogestionada será la que todos con nuestra preparación y ganas de participar seamos capaces de realizar. Hace unos 15 años, cuando tuve por primera vez este libro en mis manos, quizás no di mucha importancia. Hoy, aplicando estas llaves, puedo interpretarlo diferente. Cuando hablamos de una sociedad autogestionada, primero que nada es algo muy visionario, porque eso se escribió en el siglo pasado, hace aproximadamente 100 años. Cuando se habla de preparación, se refiere a la importancia de la preparación técnica, de la educación, superarse. Y cuando se habla de ganas de participar, se refiere a tener un ideal, una razón, luchar en la comunidad, pensar en el progreso económico. Esto hoy lo puedo interpretar a la luz de otros textos y profundizando en la biografía de don José María. Para poder interpretar esto, en imagen tenemos al sacerdote. Vamos a ubicar la fecha de nacimiento, donde nació, fue en el País Vasco, y pues también muere en el País Vasco en el año 76. Fue sacerdote, fue periodista y fundador de lo que se conoce como la Mondragón Corporación. Elementos geográficos para entenderlo. Primero, tenemos que ubicarnos en España, el País Vasco. Esto es un país que se caracteriza por fuertes tradiciones culturales, una célebre gastronomía de vinos y otro montón de productos, y especialmente un idioma característico que antecede las lenguas romances. Eso no, en lo geográfico. De la mano está la parte histórica. Todos estos pensamientos fueron compilados
por el sacerdote durante y después de dos grandes hitos en el País Vasco. Uno, pues, fue la Guerra Civil de España y también muy seguido la Segunda Guerra Mundial. Podemos suponer que este contexto histórico nos daba un país con pobreza, con hambre, que tenía que superar las adversidades. Este sacerdote, él tiene una filosofía que era querer, creer y crear. En ese contexto de la posguerra era cómo dar un mensaje de esperanza, especialmente a los jóvenes, a los niños y a las personas para que se pudieran organizar y salir adelante en la adversidad. Por eso estamos hablando de esa sociedad que es autosuficiente o que se puede organizar. Si lo traemos 100 años después, este pensamiento de este sacerdote, 100 años después estamos hablando que el País Vasco es un referente mundial en cuanto a cooperativismo y hoy por hoy existen más de 257 cooperativas en diferentes actividades económicas, generan más de 74,000 empleos y tiene presencia en todos los continentes. Entonces podemos ver cómo un pensamiento de una época lo traemos al día de hoy y realmente pudo generar cambios. Y finalmente, ¿en qué nos ayudaría estas llaves para el desarrollo de este curso? A mí me parece que es fundamental porque cuando revisemos la evolución de los fundamentos epistemológicos y axiológicos de la educación a nivel mundial hasta la modernidad, tenemos que hacerlo con un análisis profundo, con un análisis transdisciplinario. Y me parece que estas 7 llaves, que si bien es cierto, fueron pensadas para analizar la Biblia, nos podría ser de gran utilidad para entender la literatura que vamos a revisar durante el curso. Entonces, para cerrar, hemos conversado acerca de la aplicación de la llave geográfica y la llave de la historia para la interpretación de textos. Eso pues ha sido todo y pues agradecer su atención.